Muy bien, queridos alumnos, ¿cómo andan? Muy buen día, saludos a todos, es un placer y una alegría poder saludarles. Es una bendición poder vernos hoy en esta mañana. Es increíble cómo Dios en su santa misericordia nos guarda, nos bendice, nos protege, nos ayuda. Y bueno, estamos en este momento de iniciar nuestra clase. Bienvenidos a estas reflexiones que estamos tejiendo en torno a lo que es la espiritualidad cristiana. Vamos hoy a concluir nuestra clase, que me faltaron tres analogías, ¿verdad? Que tenemos al respecto, pero que hoy concluiríamos esta parte de lo que tiene que ver con las definiciones de espiritualidad y que tiene que ver básicamente con este concepto de la espiritualidad desde abajo, ¿verdad? Y que nos ayuda a nosotros a reconectarnos, a reencontrarnos con nuestra terrenalidad. Así que vamos a orar, hermanos. Quiero pedir a algún voluntario que quiera orar en esta mañana o voluntaria para iniciar la clase. ¿Alguien desea orar? Sí, Arlet, adelante, por favor, gracias. Mm, Buenos días, hermanos. Vamos. Padre del cielo, Dios maravilloso, te damos muchas gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias, Papito Dios, que podemos estar delante de tu presencia, Señor, y tener la oportunidad, Señor, de venir, de escuchar, de entender, de aprender, de reflexionar, de interiorizar, Padre, tu palabra. Hoy, Señor, agradecemos que podamos estar en pie, que cada uno de los que nos dan. Gracias por cada uno de ellos, gracias por nuestro maestro, Señor. Y te suplicamos, Señor, que hoy hables nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo guíe este tiempo. Lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Está Muchas apagado gracias. en Sí, 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 gracias. Muchas gracias, Arlet, Dios te bendiga. Muy bien, pues vamos a iniciar. Eh, Les pedí a los que estaban en clase presencial, pero seguramente ya todos estuvieron poniéndose al día sobre la clase grabada. Así que dejé que ustedes pudieran descubrir en estas tres analogías o en esos tres relatos o metáforas que aparecen en los evangelios, ¿verdad? Que tienen que ver con este encuentro con nosotros. Y el primero de ellos era, voy a compartir la pantalla para poder ubicarnos en esto. Y bien, lo primero que les había pedido que pudiéramos compartir es la moneda o el dracma perdido o perdida, perdón, la dracma, porque es una moneda. ¿Quiere alguien compartir qué pudo interpretar en línea de espiritualidad sobre este tema? ¿Alguien desea compartir su reflexión? Yo, Yo, buenos días. sí, adelante, por favor. Bueno, hermano, yo leí la cita bíblica después de que vimos la clase. Y en esta cita bíblica me llamó la atención, la leí en unas versiones como para entender un poquito más claro, pero me llamó la atención lo que ella hace, ¿no? Lo que hace esta mujer que desordena toda su casa. Yo Ajá. por lo menos, como yo soy, a mí me gusta mantener limpia mi casa. Pero pues algo lo que yo hago es tratar de como de alzar, de levantar, de organizar y de decir, no, aquí no está. Y voy para otra parte, levantar, mover, quitar
pero ella dice en una de las versiones que yo encontré, diga, supongamos que una mujer tenía y pierde, entonces, ¿qué hace? Toma la lámpara, limpia, pero es como que ella hace un desorden. Y cuando la encuentra está muy contenta, muy, o sea, muy feliz, muy emocionada. Y entonces, contrario a mí, que no me gusta el desorden. Entonces, pero a veces pienso yo que hay que hacer un poquito de desorden en nuestra, como desordenar lo que ya llevamos de nuestra vida cotidiana, como de nuestras rutinas, de nuestras actividades, de lo que siempre hacemos, para empezar a encontrar algo diferente, ¿no? Y en este caso, en la parte espiritual, es como una semejanza a eso, ¿no? A lo que somos, a lo que se puede llegar a hacer para encontrar algo. Y de pronto pues es algo que tenemos que empezar a hacer o que yo debo empezar a hacer en mi vida, de sacar, de quitar, de mover, de pasar de un lado al otro para encontrar eso que puede estar perdido. Es lo que yo pensaba cuando leía esta palabra. Muchas gracias, Arlet. Gracias. Muy, muy interesante la reflexión que haces, porque cuando nos enfrentamos a este tema, ¿verdad? Como bien decís, es una parábola muy interesante porque Cristo es la verdadera realidad, ¿verdad? El dracma perdida en el desorden interior de nuestra propia casa, donde debemos poner los muebles, decimos en términos coloquiales, patas para arriba, ¿no? Para buscar hasta encontrarla. Y bueno, de nada sirve haberse instalado bien en el propio yo. Y de muchas u otras formas, ¿verdad? Dios mismo provoca crisis que van a revolver todo lo que hay en nuestra vida. Cuando nosotros nos encontramos en crisis, cuando nos encontramos en las tormentas de la vida, cuando nos encontramos con un montón de situaciones que nos confrontan, que nos lastiman, que no sabemos más para dónde ir, decimos, pero Señor, viene una, viene otra, no, nos parecemos como Job que de manera reiterada vienen muchas noticias malas seguidas. Bueno, a veces el Señor permite que estas crisis revuelvan el interior nuestro para hacernos buscar lo que realmente somos, para poder encontrar lo realmente valioso, para volver a reencontrarnos no solamente con Cristo, ¿no? Como eje y esencia de nuestra vida, sino también reencontrarnos con nosotros mismos, saber quiénes somos, redescubrirnos desde nuestro interior, desde nuestra propia realidad, humanidad, terrenalidad, y solamente se puede lograr revolviendo todo, ¿verdad? Porque quien ha perdido algo en casa, de verdad que uno pone las cosas patas para arriba y uno quita todo porque uno está más angustiado por encontrar eso. Pero nos damos cuenta que al final encontramos lo valioso, pero bueno, la casa tuvimos que voltearla. Y lo mismo sucede en nuestro interior. Tenemos que entender o comprender, ¿no es cierto?, que esta realidad de lo que representa esta crisis que podamos tener, estas eh, valles de sombra y de muerte a lo que nos enfrentamos muchas veces nosotros, bueno, tenemos que entenderlas como un propósito de Dios, insisto, para encontrarnos y reencontrarnos. Luego, nosotros hablamos acerca de un relato muy interesante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la encarnación del Hijo de Dios. ¿Alguien, por favor, quiere compartir la lección en línea de espiritualidad que pudo encontrar en este relato? Quiero leer lo que dice su compañera, nuestra hermana Claudia Gómez, que dice, acá veo que al principio los pastores tuvieron miedo, pero veo que tuvieron fe. No dudaron de lo que el ángel les dijo, por lo que dice en el versículo 15, cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos lo que está sucediendo. ¿Están seguros que era así?
no se dice, vamos a ver si es verdad. Mucha fe. Bueno, agradezco el comentario de Claudia. ¿Alguien tiene un comentario breve que quiera hacer sobre este pasaje que pudieron haber investigado? ¿Cuál? ¿El de la moneda? ¿El No, de no, Lucas? ya pasamos al de Lucas 2, 8 al 19. Sí, ahora estamos en el pasaje que había dejado del relato de Lucas 2, del 8 al 19. ¿Qué podemos encontrar en líneas de espiritualidad? Eh, yo, viendo ese texto, eh, puse plan de salvación, el mismo Dios anunciando la venida de Jesús y las buenas nuevas al mundo. Esperemos que Eh, Perdónenme, hermanos, perdónenme. Mariela, no fue una falta de respeto. Escuché lo que vos dijiste. Pero bueno, ya finalmente lograron instalar y ya me volví a la oficina. Así que bueno, tranquilo, ya tranquilo. volví, ya volví. Perdón, no fue una falta de respeto. ¿Querés volvernos a comentar? Sí, sí, sí. Lo que vi en ese texto, el plan de salvación, el mismo Dios anunciando la venida de Jesús y esas buenas nuevas al mundo. Muy bien, es hermoso este pasaje porque es un pasaje que nos habla acerca, como bien dice Mariela, es la salvación, porque la salvación inicia en la encarnación y es una muy buena noticia. Eso es interesante en líneas de espiritualidad. Pero fíjense cómo esta experiencia, ¿no es cierto?, de la encarnación del Hijo de Dios es un ejemplo de espiritualidad desde abajo. ¿Por qué? Porque, bueno, no voy a hacer toda una teología de la llegada del Mesías que tenían los judíos, pero eh, uno imaginaría que el Mesías, que el Redentor del mundo, vendría en otras condiciones, ¿no? Vendría en otras circunstancias, con otro olor, diríamos, ¿verdad? Eh, un conquistador nace en palacios, nace en lugares de poder, de privilegio. Sin en cambio, cuando el Hijo de Dios elige nacer en un establo, no en un palacio. Elige nacer en una pequeñísima ciudad insignificante y no en la capital del imperio, mucho menos en la capital del judaísmo, que es en Jerusalén. Es decir, quiere nacer en el corazón de los pobres y en la pobreza del corazón. También, no tengo tiempo, eso ya lo vamos a ver un poco en la clase de espiritualidad de Jesús y nos vamos a dar cuenta cómo Jesús amaba a los pobres, ¿verdad? Es un amor desmedido, es un amor que desborda de parte de Jesús y bueno, él vivió esta pobreza material, ¿no es cierto? Porque no nació con la vida económica resuelta. No es que cuando era niño pasaba por los lugares y le decía a una piedra, bueno, convertite en un pan y esto vamos a comer. No, en lo absoluto. Entonces, esta experiencia de Jesús, ¿no es cierto? Naciendo en los estratos más humildes, en los estratos más despreciables, deplorables, nos hace saber que Jesús es en su encarnación, nos enseña lo importante que es el lugar, pero
Pero fíjense algo interesante, quienes son campesinos, quienes se dedican a la cría y al cuidado del ganado, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿a qué huele un establo? ¿A qué huele un lugar donde tenemos los animales? Y no es un olor lindo, no es un lugar lindo tampoco. No le vamos a poner un piso de porcelanato a un establo, ¿no es cierto? Y entonces me encanta la definición de este autor, C.C. Hyun, que dice que no se cansa de repetir que no somos más que el establo en el que Dios nace. Es cierto, hermanos, nuestras miserias, no es porque hayamos sido dignos, sino porque somos indignos, Él nos hace dignos, ¿verdad? Espiritualmente estamos tan sucios como un establo. En muchos sentidos, llámese por pecado, llámese por tener conceptos farisaicos, por creernos superiores, porque creernos perfectos, porque creernos que nadie es mejor que nosotros, o porque estamos batallando con alguna situación en nuestra vida, en una área de nuestra vida. Espiritualmente estamos tan sucios como un establo, ¿verdad? Y como dijimos en muchas veces, no nos gustaría que la gente entrara a un lugar, entrara a lo profundo de nuestro corazón y descubriera quiénes realmente somos. Mentirosos, ambiciosos, egoístas, orgullosos, soberbios, tenemos una doble vida, tenemos un carácter que no refleja el carácter de Cristo. Nada tenemos presentable al Señor para que Él quiera habitar precisamente nuestra pobreza. Si Jesús quisiera haber nacido en otro lugar mucho más pulcro, mucho más limpio, lo hubiera podido hacer, pero gloria a Dios que eligió nacer en un pesebre, en un establo, en un lugar donde los animales estaban, según el relato de Lucas, ¿verdad? Y eso nos hace a nosotros pensar que no importa cuán sucio y cuán mal oliente esté nuestro corazón a causa de todo lo que hemos hecho, Jesús siempre nacerá en nosotros, siempre decidirá estar en este lugar de nuestro corazón y compartir nuestra vida, nuestra vida. Gloria a Dios por ello, queridos hermanos. Gloria a Dios porque Dios es santo, porque en todo lugar está Dios. Todo lugar es santo, perdón, porque en todo lugar está Dios. En todo lugar está Dios. Ujú. Así es que es una hermosa lección de espiritualidad, ¿no? Gracias a Dios por ello. Y bueno, finalmente alguien, hermanos, en el relato del bautismo de Jesús, ¿quién encontró algún concepto en línea de espiritualidad que quiera compartir brevemente? Eh, yo, pastor. Adelante, sí, perdón, yo no los veo, así que ustedes Ah, métale ficha nomás. bueno, yo puse que se identifica con nosotros, se pone de nuestro lado. La palabra que le encontré es empatía. Empatía. Muy bien, muy bien, muy bien. Empatía, Eso, perdón, empatía en clave de espiritualidad es maravillosísima, maravillosísima. Porque eso insisto, lo descubrimos mucho más en la clase de la espiritualidad al estilo de Jesús. En clave de espiritualidad, la empatía es muy importante. Muy bien. Bueno, cuando vimos el tema del bautismo de Jesús, que es un relato maravillosísimo, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar en línea de espiritualidad? El relato nos dice que cuando el Señor se levanta del agua, el cielo se abre y sobre él mientras se encuentra metido en la corriente del Jordán. El Jordán es el símbolo, como sabemos, del bautismo, ¿verdad? Es el agua. Pero simbólicamente, ¿verdad? No literalmente, simbólicamente, el agua está contaminada por los pecados de los hombres bautizados por Juan, porque es el símbolo en donde los pecados de las personas son sepultadas. En la concepción judía, esta era la idea. La proclamación en el Antiguo Testamento, principalmente los profetas, era que el Señor tomaría nuestros pecados y los sepultaría en lo profundo de la mar, ¿va? Y no se acordaría más de él.
Entonces, simbólicamente, ese lugar era el lugar donde las personas eran purificadas, eran lavadas, ¿verdad? Sus pecados, diríamos, en términos, vuelvo a repetir, simbólicos, quedaban ahí. Pero el cielo se abre no estando Jesús en tierra firme, no estando Jesús fuera de esta realidad que representa el pecado, porque mientras se abre el cielo, Jesús está en medio de las culpas de los hombres. Y entonces el cielo se abre sobre él y se escucha la voz del Padre diciendo, tú eres mi hijo querido, en ti hallo mi complacencia. Jesús no es un ser elitista, Jesús no es un ser que dice, bueno, ahora quítense todos, no quiero que nadie esté en este lugar porque soy especial, porque soy único, porque no me quiero contaminar con ustedes bajo ninguna circunstancia. Él acoge nuestra realidad de pecado. Acoge nuestra realidad. Sabemos que Él no cometió pecado, lo sabemos, pero fue tentado en todo. Entonces, acoge nuestra humanidad, acoge nuestras flaquezas, acoge el sentimiento de la tristeza que produce una vida de pecado y que en ese momento, ¿verdad? Donde el pecado se hace realidad y es sepultado y es destruido, diríamos, la voz del Padre es una voz maravillosa, una voz de confirmación, una voz que nos sigue diciendo a nosotros todos los días, nosotros somos los hijos amados de Dios, a través de un sacrificio maravilloso que hizo Jesús al venir a vivir entre los pecadores. Hay una frase maravillosa de un teólogo llamado Hans Kuhn que decía, Él vino y montó su carpa entre nosotros, ¿verdad? Armó su carpa, armó su tienda de acampar, no sé cómo le llamen en algunos otros lugares, y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, compartió esta realidad entre nosotros. No es nuestra concepción de Jesús, ¿verdad? No es un Jesús lejano, no es un Jesús que está en el tercer cielo. Es un Jesús que comparte nuestras tentaciones, que comparte nuestras debilidades y comparte esta realidad del pecado que lo llevó incluso a la muerte física, pero que en su resurrección la muerte finalmente ha sido vencida. La muerte eterna finalmente ha sido vencida. Queridos alumnos, hemos analizado cómo cada instante, solamente son algunos ejemplos que he elegido para la clase, cómo esta espiritualidad desde abajo que nos conecta con nuestras propias eh, terrenalidades, que nos conecta realmente con lo que somos, no con la apariencia de lo que pretendemos demostrar que la gente sepa de nosotros o que conozca de nosotros. Básicamente es el sentido y la urgencia de poder abrirnos a Cristo, de poder eh, colocarnos en la figura del publicano y del fariseo, ¿verdad? Eh, no confiar tanto en lo bueno que somos, porque eh, es un mal parámetro, es un mal parámetro. Tenemos que medirnos en Jesús. Por esto esta clase la termino con este hermoso pensamiento del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Si queremos encontrar un verdadero camino que ascienda a los lugares celestiales, tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que aprender de lo que Él nos dijo para encontrarnos con Él, para reencontrarnos con Él a partir de golpear nuestro pecho y ni siquiera queriendo levantar los ojos al cielo, digamos, sé propicio a mi pecador o a mi pecadora, ¿verdad? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud. Pablo le recomienda a la hermosa iglesia de Filipo, tengan la misma actitud, tengan la misma acción y la misma reacción. Jesús es maravilloso, ¿verdad? Y es único. Pues queridos alumnos, entonces aquí cierro, ¿verdad? Estas reflexiones que he querido compartir con ustedes
anhelando que este proceso que tenemos de seguir creciendo en Jesús hasta el día que Él nos llame al descanso, sea un proceso que nos permita siempre conectar con nuestra realidad, ¿verdad? Y de ahí ir ascendiendo a la imagen del varón perfecto, ¿verdad? No vamos a lograr llegarlo porque esa perfección la tendremos hasta que Cristo venga. Pero este ascenso hacia la búsqueda de esta ah, estatura del varón perfecto, este camino hacia arriba, será un camino maravilloso de enseñanzas, libre de toda culpa, libre de todo temor, libre de ideas equivocadas de lo que Dios representa en nuestras vidas, libres de esas cadenas que nos atan de nuestros prejuicios, de aquello que erróneamente hemos asumido como una verdad, y empezaremos a vivir en la libertad del Espíritu, en la efusión del Espíritu Santo. Estaremos llevados en en esta búsqueda continua, permanente, ¿verdad? De saber quiénes somos y quiénes siempre seremos ante los ojos de Dios. Tenemos que trabajar sobre ello, sí, ¿verdad? Y las siguientes clases que vamos a tener, daré algunas ideas prácticas de cómo ir logrando todo esto, porque no solo debe quedarse en una buena intención, no solamente tenemos que decir, sí, yo quiero cambiar mi mal carácter y, 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 y quiero seguir orando a Dios para que me quite este mal carácter que tengo. No se trata de eso, porque quien sigue así no ha vivido una libertad espiritual. No lo ha vivido. Quien vive una espiritualidad correcta dirá como Pablo, antes fui perseguidor de la iglesia, pero ahora soy siervo de Jesucristo, ¿verdad? Antes yo tenía un carácter muy malo, reaccionaba muy violento, era de un carácter impaciente, de un carácter altanero, soberbio, gritaba, pero ahora, ¿verdad? Ahora estoy controlando mi carácter, estoy aprendiendo a ser manso, humilde, estoy aprendiendo a no gritar, estoy aprendiendo a no ofender, estoy aprendiendo a cambiar mi cara incluso, ¿no? Estoy aprendiendo a sonreír, estoy aprendiendo a disfrutar de la vida, estoy aprendiendo a acercarme a los que antes se alejaban porque tenía yo un carácter re complicado. Eso es camino de espiritualidad, de una espiritualidad correcta. Eso sí, queridos hermanos, ¿verdad? Y eso se aplica en todos los sentidos de nuestra vida. Ajá. Entonces, recuerde, debemos ser sinceros, ¿verdad? Recuerden la anécdota que les conté. No se ponga cera, no se ponga cera. Deje que el artesano vuelva a trabajar en usted, ¿verdad? Deje que el gran alfarero eh, arregle ese desperfecto, ¿verdad? No nosotros poniéndole cera. Eso le corresponde al alfarero, ¿ok? Bueno, esto me permite entonces decirles que el día de hoy estaré subiendo el segundo foro a la plataforma. Yo les pido por favor que siempre tengan un poco de paciencia porque vamos paso por paso, ¿verdad? Este, aunque ustedes tienen su sílabo, no se adelanten en hacer los trabajos porque cada trabajo que mando a hacer, ¿verdad? Tiene sentido en cuanto la clase se desarrolla, si no, no tiene sentido alguno. Y en el foro segundo era crear un concepto de espiritualidad, ¿verdad? Y tal vez algunos de ustedes ya se anotaron y empezaron a escribir lo que creían que era espiritualidad. Bien, el segundo foro va a ser que ustedes creen un concepto personal de espiritualidad, pero no lo que ustedes piensan, ¿verdad? No lo que ustedes imaginan, sino con base en las clases que hemos tenido desde la primera clase hasta esta clase, con base en estas reflexiones, con base en estas interacciones, en estos ejemplos bíblicos, ¿cómo podemos construir un concepto de espiritualidad cristiana? Vuelvo a repetir, la calificación estará en función de que yo pueda respirar en su definición, en su concepto, que ustedes vieron las clases, que entendieron el concepto y lo están transmitiendo con sus palabras, ¿verdad? Con sus palabras. Cuando alguien me empieza a decir cosas que nunca vimos en clase, será muy respetable su opinión,
pero el ejercicio de la clase es ver cómo construir un concepto de espiritualidad, una idea de espiritualidad cristiana basados en todo lo que hemos visto, ¿ok? Y también subiré en el foro un pequeño video, no sé si dura 3 o 5 minutos, algo así, no dura tanto, de algunos ejemplos, ¿verdad? Que algunas personas nos van a compartir sobre la idea de lo que representa la espiritualidad. Vean ese video. Va a ser como una guía, va a ser como algo inspirador, ¿no? Porque ustedes dicen, ¿y cómo hago un concepto de espiritualidad? ¿Cómo arranco? ¿Cómo qué tengo que decir? Bueno, vean este pequeño video que les voy a subir a la plataforma, va a estar en la plataforma, ¿verdad? Y una vez que vean el video, recuerden la consigna. Su calificación va a estar en función de lo que yo voy a pedir en la consigna. Deberán elaborar un concepto de espiritualidad basado básicamente con las ideas y los conceptos que hemos desarrollado en clase. ¿Ok? No es decir, yo voy a hacer como yo pienso que debe ser. Eh, ¿Logro darme a entender con la consigna, hermanos? Sí, mi Sí, hermano. pastor, sí. Muy bien, muy bien. Me va a encantar leer sus conceptos. Por favor, tómense el tiempo necesario, ¿verdad? Oren a Dios, incluso vean sus propias experiencias a la luz de lo que hemos vivido, ¿verdad? Recuerden, es un concepto, no es, no voy a leer una hoja completa, es un concepto, ¿verdad? Una idea más o menos de 3, 4 renglones en el que podamos nosotros transmitir para nosotros, con base en lo que hemos visto, que es la espiritualidad. ¿Ok? Entonces, a partir de esta tarde, ya estará en la plataforma esta actividad, ¿verdad? Así que los voy a leer con mucha atención. Muy bien. Voy a pasar a la tercera unidad temática que tenemos registrada en nuestro sílabo. Y es una de las apasionantes tareas de la academia, ¿verdad? Que nos permite a nosotros poder investigar fuentes antiguas, ¿verdad? En el cual muchas personas antes que ustedes y que yo también fueron sujetos de esta búsqueda sincera de Dios. Nosotros no somos los únicos, evidentemente. Han pasado muchos siglos y en cada etapa de la vida se siguen mostrando personas que, insisto, de una manera tan anhelante, tan deseosa, han querido cimentar una correcta espiritualidad. Así es que vamos a ver la espiritualidad que se conoce como la espiritualidad de los padres del desierto. Y voy a hacer algunas precisiones. Recuerde, este es un seminario académico también donde queremos descubrir las distintas opciones que tenemos de espiritualidad. Y en lo particular, eh, amo las fuentes antiguas, amo eh, poder aprender de hombres y mujeres que, insisto, con un corazón sincero, ah, están en búsqueda de una sincera relación con Dios. Tenemos el texto sagrado, pero el texto sagrado también se hace realidad en la vida de las personas, ¿no? Entonces, yo estoy aprendiendo de ustedes con lo que voy leyendo de sus trabajos, voy aprendiendo de ustedes. Entonces, algo que ustedes digan, plasmen y para mí es valioso, lo voy a tomar como parte de mi crecimiento. Bien, para adentrarme en este tema que lo iré explicando de a poco, ¿verdad? Permítanme leerles uno de los apotegmas de los padres del desierto. Dice así esta historietita, este cuentito, ¿verdad? Apotegma es una enseñanza, ¿verdad? Así, eso es lo que significa apotegma, enseñanza, una enseñanza de unos personajes, ¿verdad? Que vivieron en el desierto y que, bueno, se les ha dado esta denominación de los padres y las madres del desierto, ¿verdad? Ya lo voy a explicar. Bien, déjenme contarles esta historietita.
Vino una vez un famoso ermitaño a visitar al viejo abad Pimen, uno de los más renombrados padres del desierto en el siglo IV. Un monje se encargó de presentarle al abad diciendo: es un hombre extraordinario, estimado y querido en todo este contorno. Yo le hablé una vez de ti y ahora ha venido personalmente a verte. El anciano le recibió muy amable. Se saludaron, se sentaron y el visitante inició la conversación disertando sobre la escritura, sobre temas espirituales y celestiales. Cuando el anacoreta se percató de que el anciano no le hacía caso, se levantó y se fue decepcionado y triste. Luego dijo al monje que le había presentado: he hecho un largo viaje inútil. Vine a ver al ermitaño y ya ves, ni se ha dignado hablarme. Entonces el monje intermediario al abad Pimen y le dijo: Padre, ese hombre extraordinario y con enorme prestigio en toda esta comarca ha venido única y expresamente para verte. ¿Por qué no le has querido hablar? Él respondió: ese hombre vive sobre las nubes y habla de las nubes. Yo, en cambio, vivo en la tierra y hablo de las cosas de la tierra. Si hubiera hablado de las aspiraciones del alma, le hubiera respondido con mucho gusto. Pero si habla de cosas intelectuales, no lo entiendo. El monje salió y dijo al ermitaño: al padre no le gusta discutir sobre la escritura, pero si alguien viene a hablar con él de las aspiraciones del alma, responde y habla gustosamente cuando sea necesario. Esta es una historia, hermanos, que se remonta hasta el siglo IV, ¿verdad? Y es una historia que tiene muchas verdades en términos de espiritualidad, ¿verdad? A veces queremos buscar a Dios en los círculos intelectuales, en tratar de defender nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestra verdad. Y muchas veces nos colocamos en esta espiritualidad desde arriba, ¿no es cierto? Pretendiendo saber que encontrar a Dios es tratar de encontrarlo en aquellas cosas que pueden sonar mistéricas, que pueden sonar raras o que pueden sonar muy interesantes. Sin en cambio, en esta pequeña historia de estos eh, eh, monjes del siglo IV, nos habla de que una verdadera espiritualidad, como la hemos visto, tiene que ver con esta búsqueda de lo que nuestra alma necesita, ¿verdad? Y entonces parte básicamente desde nuestra concepción de necesidad, no de superioridad. Quien busca a Dios desde el aire de la superioridad, de la indiferencia, de la intelectualidad, del raciocinio, del querer atrapar a Dios en un concepto, no tendrá cabida en un camino de espiritualidad. Pero aquel que busca a Dios desde la pesadumbre, desde la duda, desde el reclamo, desde el enojo con Dios, desde pelear con Dios, desde tratar de encontrar esa ilusión falsa e inútil de querer ganarle a Dios en una discusión, es allí, queridos hermanos, donde nosotros desbordamos nuestra alma y empezamos a buscar respuestas a nuestras preguntas y entonces Dios se abre, ¿verdad? Dios se abre. Dios se revela de alguna manera. Así que lo que vamos a disfrutar en las próximas clases
Ay, perdóneme, todavía me faltó acabar la conclusión de la historia, pero va en este sentido. Solo lo termino diciendo, que viene a colación en lo que dije. Dice, entonces el otro reflexionó, es decir, el que vino en este ambiente, en esta situación, decir, yo sé las escrituras, yo sé las cosas celestiales, volvió y comenzó preguntando, ¿qué tengo que hacer cuando siento que me empiezan a dominar las pasiones? Esto es interesantísimo, hermano. Él escuchó con atención y dijo, el monje, el abad, ahora sí que empiezas bien. Abre la boca sobre estos temas y yo te llenaré de bienes. El huésped aprendió mucho en aquella conversación y dijo, sí, ciertamente este es el camino. Regresó a su tierra dando gracias a Dios por el honor de haber tenido una entrevista con un santo. Esta es la verdadera pregunta, ¿verdad? Que esta historia en fuentes antiguas reviven hoy, siglo XXI, ¿verdad? Que estamos envueltos en un montón de situaciones, en un montón de tentaciones, que estamos envueltos en una vorágine de ideas, conceptos, desmoralidades, en fin, que nos afectan, que nos tientan, ¿verdad? Que esto es prácticamente lo que nos sucede a los que vamos en un camino de espiritualidad. ¿Cómo hacer para empezar a dominar mis pasiones, a vencer realmente esta situación de soy muy chismoso, soy muy chismosa? ¿Cómo tengo que cerrar mi boca cuando no tengo que abrirla? ¿Cómo tengo que cambiar ese carácter? ¿Cómo tengo que lograr doblegar mi orgullo? ¿Cómo deseo quitar mi egoísmo? Bien, esto es parte de las lecciones que nosotros recobramos de estos personajes, ¿verdad? Hay un libro que recoge todos los apotegmas o las enseñanzas de esta espiritualidad. Se llama así, Padres del Desierto. Eh, es parte de la colección de la Biblioteca de Autores Cristianos. Y entonces permítanme poder compartirles a ustedes un poco de cómo este grupo de hombres y mujeres del siglo cuarto aprendieron a vivir la espiritualidad. Antes de eso, hermanos, quiero hacer una precisión. Muchos de nosotros, ¿verdad? Creo que no de manera correcta, hemos tenido un prejuicio y en ciertos momentos desprecio hacia otras personas que tienen una confesión diferente a la nuestra y principalmente de la religión católica apostólica romana. Este, y bueno, hemos eliminado todo aquello que tiene que ver con esta denominación, ¿verdad? Entiendo que los postulados que tiene la Iglesia Católica Romana no los compartimos y eso queda muy claro, ¿verdad? Eso queda muy claro. Entonces, tal vez nosotros podríamos tener un prejuicio de que lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la teología católica apostólica romana. Y la precisión que quiero hacer es que en lo absoluto, ¿verdad? En lo absoluto. Nosotros no creemos que la Iglesia romana inició con Pedro, ¿verdad? No lo creemos. Por lo tanto, no creemos que la Iglesia Católica Romana se haya construido o se haya desarrollado como iglesia en el siglo primero. No hay bases ni bíblicas ni históricas para afirmarlo, ¿verdad? Creemos que la religión católica apostólica romana viene con la fusión del imperio, siglo cuarto, a mediados del siglo cuarto, y a partir de ahí empieza una consolidación de una iglesia que, bueno, hoy es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y que evidentemente no compartimos su teología. En esta época estamos hablando del siglo tercero, siglo cuarto, donde no existía la concepción de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? No existía la iglesia como tal. Así que esta forma de espiritualidad está libre de estas concepciones que nosotros tenemos sobre esta teología, ¿ok?
Así que por favor, no considere que estoy, ya después el movimiento monástico, ¿verdad? Que la Iglesia Católica Apostólica Romana apropia para sí a partir del siglo quinto, sexto, y hasta lo que hoy conocemos, ya es otra cosa. ¿Ah? Eso sí, ya es otra cosa. Ya se desvirtuó, ya tuvo un partidismo, etcétera, ¿verdad? De esa época, de esa corriente, no lo toco en mi clase, no lo comparto y no lo estudiamos, ¿verdad? Pero sí el inicio de este movimiento, ¿verdad? Que utiliza términos como monje, como abad, que básicamente lo relacionamos con lo que hoy nosotros conocemos, pero vuelvo a insistir, lo que vamos a charlar a partir de estas clases parte de una concepción de un movimiento de hombres y mujeres que en la búsqueda de esa verdadera y profunda espiritualidad nos dejan lecciones maravillosas que hoy nosotros podemos retomar, pero que no están permeadas por la teología católica apostólica romana. ¿Ok? Esa iglesia se desarrolla mucho más fuerte a partir del siglo quinto, mucho más fuerte, ¿ok? Pero quise hacer esta precisión para sacar cualquier prejuicio que nosotros tengamos al respecto. ¿Mm? Bien, dicho esto, entonces me permito comentarles lo siguiente. Antes de terminar el siglo cuarto, ¿verdad? Hubo personas que se les llamaron ermitaños. Hoy un ermitaño, queridos alumnos, es una palabra mal entendida, me parece, ¿no? Porque hoy un ermitaño es aquel que vive lejos, no tiene amistades, no tiene contacto con la sociedad, no tiene ninguna relación con nadie. ¿No? Entonces decimos, no, un ermitaño tiene una connotación negativa. Sin embargo, a principios del siglo cuarto, a mediados del siglo cuarto, ¿verdad? Los ermitaños, personas, poblaron muchos de los desiertos de Egipto y de Siria en este fenómeno que tuvieron. Y escribieron poco, muy poco, no hay tanta enseñanza de estos siglos, ¿no es cierto? Escribieron poco, pero vivieron mucho. Y vivieron con intensidad y pasión evangélicas, ¿verdad? Y cuando hablo evangélicas, no me estoy refiriendo a una concepción que hoy utilizamos para hacer una división denominacional, sino una pasión evangélica de buscar el verdadero sentido de Jesús, ¿verdad? De estos padres y madres, es decir, de hombres y mujeres, ¿verdad? De hombres y mujeres, nos quedan sus dichos, sus historias, estas pequeñas historietitas, que vamos a disfrutar algunas de ellas, que nos dan claves de espiritualidad, que creo que hoy nosotros, a la luz de la Escritura, voy a hacer una comparación entre el texto sagrado y los apotegmas de los padres del desierto, pueden ser tan vigentes y tan importantes para nuestra espiritualidad hoy que valdría la pena considerarlos, ¿verdad? Todo inició entonces con una pregunta que se hicieron estas personas. ¿Qué fue lo que les hizo tomar la decisión de vivir esta manera el evangelio en los desiertos? ¿No? Bueno, muchos autores que han estudiado la espiritualidad de esta época concuerdan que muchos de ellos eh, estuvieron en función del recuerdo que les provocaba, ¿verdad? Las primeras comunidades cristianas que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si ustedes leen en el capítulo 2, versículos capítulo 2 del 42 al 47, se van a dar cuenta cómo era la idea que se tenía en la visión de Lucas en este libro, ¿verdad? De cómo debería vivir las comunidades de fe. ¿Mm? En unidad, en comunión, partiendo el pan, orando unos con otros, alabando al Señor, teniendo las cosas en común, perseverando cada día en el templo,
compartiendo el pan con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios. Parece ser que estos elementos aspiracionales de la primera comunidad cristiana fue lo que empezó estos profundos conocedores de la Escritura a decir, ¿cómo es que estamos viviendo esto nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo tenemos que hacer realidad esto que estaba deseándose o que se vivió en las primeras comunidades del primer siglo? ¿Y cómo las podemos vivir ahora, a final del siglo tercero y siglo cuarto? Cuando leemos el otro pasaje del capítulo 4 de Hechos, versículo 32 al 37, vemos nuevamente, ¿verdad? Otra reiteración de lo que tendría que ser la vida cristiana, ¿verdad? La práctica cristiana. Y en este hecho idílico que nos presenta Lucas en Hechos de los Apóstoles, dice que la multitud que había creído eran de un mismo corazón, una misma alma, nadie decía decir que lo suyo era más importante, tenían todas las cosas en común, los apóstoles enseñaban acerca de la resurrección, también vemos que entre ellos no había ningún necesitado, se ayudaban entre ellos, no, nadie poseía nada en sí, lo vendían, lo traían a los apóstoles para que pudieran ser repartidos cada uno en su necesidad. Es decir, cuando uno lee estos dos pasajes, ¿verdad? Que aparecen en el libro de Hechos, pues es el anhelo de cualquier persona que busca camino de espiritualidad, que busca hacer la voluntad de Dios, pues cumplir lo que la Escritura está diciendo, ¿verdad? Entonces es muy probable que estos personajes, inspirados por el deseo que tenía Dios en la iglesia, en las primeras comunidades, les haya hecho querer vivir esto, ¿verdad? Querer vivir esto. También otro factor que pudo haber influido para que estos personajes se fueran al desierto de Egipto y de Siria es el hecho de que por aquellos años, y esto es algo sumamente interesante para notar, la fe había decaído. Ahí ya empezaba, ¿viste? La fusión. Ahí empezaba ya el coqueteo entre la religión y el imperio. Entonces la fe se había decaído y muchas personas anhelaban que se volviera a estos principios del texto sagrado. Hoy anhelamos lo mismo, es lo que queremos hacer en nuestras comunidades de fe. Queremos recrear estos aspectos que aparecen en la Escritura y por eso enseñamos a nuestra iglesia, ¿no es cierto? Y por eso predicamos y por eso enseñamos, para vivir esta realidad de lo que representa el texto sagrado. Ahora, puede ser muy debatible y cada uno es muy respetable su opinión, pero ellos, estos hombres y mujeres, decidieron la vida solitaria en el desierto y las montañas porque vieron que en esos lugares podían tener la oportunidad de tener un seguimiento radical de Jesús, ¿verdad? Insisto, quiero llevarlos a esos siglos. Hoy no, hoy nuestro acercamiento sobre los monasterios o nuestra concepción sobre los aspectos de los monjes, ¿no es cierto? Es que, bueno, ellos se enclaustran, las monjas se enclaustran en un lugar, están allí y esa es otra cosa, ¿verdad? Eso ya es ahora. Pero en el siglo cuarto, estos hombres y mujeres, creo yo, desesperados por querer vivir una fe auténtica, van y se instalan en estos lugares solos donde el silencio es fundamental. Ya voy a explicar en algún momento que una de las prácticas de una verdadera espiritualidad es el silencio y es una prueba terrible, es una prueba muy terrible, pero es necesaria para los que buscamos una verdadera espiritualidad, el silencio, ¿verdad? El silencio. Bueno, ellos buscaron en el silencio porque creyeron que ahí podían vivir a Jesús de una manera radical. Y entonces, Dietrich Bonhoeffer,
uno de los grandes teólogos que ha dado el protestantismo, el teólogo alemán, aclamado por sus obras, cautivado por esta espiritualidad del desierto, ¿verdad? Escribe en una de sus obras el concepto que tiene que ver entre la espiritualidad y el liderazgo que ejercieron estos personajes, insisto, hombres y mujeres del desierto egipcio. Y Bonhoeffer, que es apasionado de un seguimiento radical de Jesús, ¿verdad? Escribió, en este lugar, es decir, en el monaquismo, estamos hablando en este tiempo, en la periferia de la iglesia, ¿verdad? No en el centro. Esto va a ser fundamental entenderlo. En la periferia de la iglesia se mantuvo la idea de que la gracia es cara. Claro que sí. Claro que sí. Miren, y quiero explicar este concepto. Todos sabemos que la gracia es un regalo y es un don gratuito. Eso la palabra lo dice, ¿no es cierto? Pero seguir a Jesús es negarse a sí mismo y es tomar una cruz. No es fácil seguir al Señor. Por eso cuando a veces nos enfrentamos a nuestras luchas de fe, decimos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué si vos has prometido que estarías conmigo, que me librarías, que me cuidarías? ¿Por qué estoy pasando esto? Porque seguir a Jesús, ¿verdad? Y disfrutar de su gracia tiene un costo. Claro que tiene un costo. Y solo los verdaderos seguidores del Mesías, de Jesús de Nazaret, estamos dispuestos a pagarlos. Por eso, Bonhoeffer, analizando lo que estos personajes nos plantean como un seguimiento radical de Jesús, plantea y dice, la gracia es cara porque de que la gracia implica el seguimiento. No hay seguimiento sin gracia y no hay gracia sin seguimiento. Nos decimos ser seguidores de Jesús, ¿verdad? Y muchas veces caemos cautivos en esa teología que hoy está muy de moda y que está invadiendo los círculos cristianos. Pare de sufrir, ¿verdad? Pare de sufrir. Decrete, reclame a Dios sus bendiciones, ¿no? Dígale a Dios que no se haga de la vista gorda, ¿verdad? Y que cumpla lo que prometió. Hoy, entre menos querramos sufrir, es mucho mejor. Por eso vemos una teología tan distorsionada como esta y lugares repletos de personas que evidentemente jugando con sus sentimientos y manipulando sus necesidades, pues nadie quiere sufrir. No, yo tampoco quiero sufrir. Sin embargo, camino de verdadera espiritualidad, queridos hermanos, es atravesar nuestros desiertos. Desiertos que nos hacen entender que la gracia del Señor tiene un costo. Pero insisto, no costo de adquirirla, no tenemos que hacer algo para comprar la gracia. Costo en cuanto que gracia nos impulsa a seguir a Jesús. Nos decimos ser seguidores de Jesús. Y a veces Jesús nos hace atravesar por nuestros propios desiertos. El desierto bíblicamente, queridos alumnos, es un lugar de purificación, es un lugar de dolor, es un lugar de prueba, es un lugar de llanto, es un lugar donde necesariamente tenemos que atravesar para reencontrar nuestra espiritualidad. ¿Dónde empezó todo esto? Bueno, la mayoría de los estudiosos se cree que fue a través de un hombre llamado Antonio, ¿verdad? Después se le colocó el apodo, el apelativo de Antonio el Grande. Y es muy interesante su historia, hermanos, de cómo inicia todo este movimiento. Porque qué lindo es, hermanos, cuando se levantan hombres y mujeres que nos plantean, ¿verdad? Los grandes desafíos de la vida espiritual y cuando uno los pone en práctica, bueno, hay bendición, ¿no? Bueno, todo comenzó, fíjense, estamos en el año 270, siglo tercero, no hay Iglesia Católica Apostólica Romana aquí, ¿ok? Bueno, todo comienza más o menos a mediados del siglo III, en el 270, con un jovencito llamado
Antonio, que llama la atención, que más o menos tendría 20 años, ¿verdad? Hoy nuestros jóvenes no generalizo, por favor, se lo suplico, pero hoy la mayoría de los jóvenes no están pensando en camino de espiritualidad, ¿verdad? Están pensando en otras cosas. Así que me llama mucho la atención como un jovencito de 20 años, un día, mientras participaba de la liturgia en la congregación donde él está, escuchó la voz del Señor que le repetía en una parte del Evangelio, ¿verdad? eh, que aparece este relato en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 21, que trata básicamente del joven rico, esta historia que todos conocemos. Y entonces quien estaba llevando la liturgia de la palabra, leyó este pasaje y dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Fíjense cómo a ver, desarrollemos, vamos desarrollando la teología del seguimiento, ¿verdad? Vean cómo seguir a Jesús tiene un costo. Sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? El joven no quiso pagar el costo. Como muchos cristianos no queremos pagar el costo de lo que significa seguir a Jesús. ¿No? Es mucho mejor pasarla bien, ir al sábado, escuchar la predicación y bueno, algunos, ¿verdad? Como no quiero saludar al hermanito, como no quiero ver al pastor, yo me levanto antes de la oración final y me voy a casa. No me meto con nadie, no le hablo a nadie, no le genero problema a nadie y todo piola, todo re tranquilo. Pero eso no es seguimiento, ¿verdad? No es seguimiento. Entonces, fíjense el impacto que le provocó a un jovencito de 20 años escuchar esta palabra. Nosotros escuchamos, yo he predicado sobre esta palabra, ¿no es cierto? No hace mucho en la congregación donde pastoreo, y los llevaba a esta reflexión. ¿Qué tenés que no querés dejar por seguir a Jesús? Entonces, sucede algo, hermanos, que nos dice que Antonio era un hombre muy rico, o sea, sus padres. Él había quedado huérfano muy temprano, cuidaba a su hermana, era responsable de una de sus hermanas, sus padres le habían dejado una herencia maravillosísima, tenía un montón de hectáreas, era un hombre pudiente. Y saben, hermanos, vendió todo. Literalmente, él entendió este pasaje de manera literal. Así que vendió todo, se le dejó una parte a su hermana y la otra parte lo dio a su comunidad. Dijo, repártanlo entre los pobres, toda mi riqueza, y se quedó sin nada. Alguien que haga eso hoy, hermanos, uno diría, pero vos estás loco, che, pero ¿por qué vos estás haciendo eso? No podés hacer eso ahora, ¿no? Está bien, es reopinable el tema. Hoy, si nosotros fuéramos hermanos de fe de Antonio, le diríamos, no, no hagas eso, este pasaje es simbólico, no es literal. Pero el corazón de un hombre profundamente impactado por lo que la palabra de Dios dijo, tomó decisiones radicales. Insisto, opinable sí, pero radical. Hoy necesitamos cristianos radicales, ¿verdad? No estoy diciendo ahora, bueno, fíjense, me vuelvo en esto, ¿no? Que dije. No estoy diciendo que ahora ustedes digan, bueno, voy a vender todo, me voy a ir al desierto. No, aquí no hay ningún desierto. Ya voy a decir al final no de esta clase, sino al final de la unidad temática, ¿qué significaría ir a nuestros desiertos? ¿Qué significa vender todo e ir a nuestros desiertos? Entonces él huye más bien. Sí, es una palabra que voy a explicar, pero él se instala en el desierto y dice, bueno, yo quiero buscar verdaderamente a Dios, ¿verdad? Pero fíjense algo bien interesante, a contrario de lo que hoy sabemos de lo que es una persona ermitaña, sola, amargada, ¿verdad? La soledad, Antonio, no lo volvió una persona ni huraña, hosca, ni taciturna, es decir, que caminaba así como que si la vida no le importara. No le hizo de un ánimo cambiante, por el contrario, dice su biógrafo Atanasio, que escribe que nace entre el 296 y 377, que era obispo de Alejandría.
escribe de Alejandro y dice, de Antonio, perdón, dice, el estado de su alma era puro, pues no estaba ni encogido por la aflicción, ni disipado por la alegría, ni penetrado por la diversión o el desaliento. No se desconcertó cuando vio la multitud, ni se enorgulleció al ver a tantos que lo recibían. Se tenía completamente bajo control como hombre guiado por la razón y con gran equilibrio de carácter. Fue la forma que encontró Antonio de hacer realidad lo que él escuchaba o leía de las Escrituras. Sí, sí. Según su biógrafo, era un hombre libre, era un hombre que no se movía en los extremos, ¿verdad? Era un hombre que buscaba el propio equilibrio. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque uno pensaría, bueno, solito en su casa, sin que nadie le moleste, pues seguramente estaba feliz. No, no siempre es así, ¿verdad? Bueno, fíjense la influencia que tuvo este personaje, ¿verdad? Que al final, el siglo IV, todos siguieron el ejemplo, muchos hombres y mujeres siguieron el ejemplo de Antonio. Y empezaron a buscar en esta forma que él quería, o que él demostró, o que él vivió, y que era una persona espiritualmente saludable, ¿verdad? Empezaron a invadir los desiertos de Egipto y de Siria. Y entonces a todos estos personajes, que empezaron a partir del 270, se les conoce como los padres del desierto egipcio, o las madres del desierto egipcio, porque hubo mujeres también dispuestas a buscar a Jesús. Entonces, fíjense cómo para estos personajes del siglo IV, el desierto se tornó en una alternativa de un discipulado radical, de un discipulado comprometido, de una forma en que ellos consideraron en su tiempo la mejor manera que tenían para vivir a Jesús, para seguir a Jesús, para reencontrarse con Jesús. Por eso para mí la espiritualidad de los padres del desierto ha sido muy iluminadora, muy reflexiva, ¿verdad? Y muy desafiante. Siglo XXI. Nuestros desafíos son muy fuertes, pero ¿qué estamos teniendo como alternativa nosotros los cristianos para eh, tener un discipulado radical, un seguimiento radical de Jesús, ¿verdad? Un seguimiento real, profundo, no religioso, no sabatario, ¿no? O sabatista. No, no, sino una entrega permanente a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Algo que había sucedido, hermanos, que en ese momento ya a mediados del siglo IV, el cristianismo había tomado un rumbo diferente y había sido declarado religión de Estado, ¿verdad? ¿Qué significaba esto? Pues significaba que en el año 313 Constantino el Grande, todos sabemos esta historia, ¿no es cierto?, junto a Licinio, habían decretado plena tolerancia por medio del Edicto de Milán, ¿m? Donde empezaba ya la fusión de los aspectos religiosos con los aspectos políticos. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede como sucede hoy en día, ¿verdad? La iglesia quedó ligada a los beneficios del poder imperial. ¿M? Y junto al poder, como siempre ha sucedido, vino la ruina de la autenticidad de la fe. Los intereses políticos se unieron a los intereses eclesiásticos. Finalmente las persecuciones cesaron. Desgraciadamente la fe se instaló en las poltronas del imperio y los cristianos y líderes de iglesia sucumbieron ante la tentación de la popularidad. Baste ver los países en donde los cristianos han entrado en contacto con situaciones políticas. No digo todos, vuelvo a repetir, conozco
muchos cristianos que están en cuestiones políticas que siguen manteniéndose fieles a sus convicciones, pero la gran mayoría termina sucumbiendo ante el poder, ¿verdad? Y esto fue lo que sucedió. El sentirse, ¿no?, amparado por el poder, entrar en los palacios reales, tener casas de lujo, eh, vivir una vida disipada, una vida al amparo y al cuidado del poder político, del imperio romano en aquel tiempo, ¿no es cierto? Pues hizo que muchos dejaran de ver la verdadera espiritualidad, vivir la autenticidad de la fe. Y muchos en aquellos tiempos y hasta ahora han vendido su fe por un puesto, por un elogio, por alguna situación, ¿no? Yo, yo no creo que la iglesia tenga que estar al margen de la política, porque finalmente eh, convivimos en una sociedad, pero la iglesia no es escalón de ningún político, ¿verdad? No es escalón de ningún político. Eh, pero esto sucedió en aquel tiempo, entonces la gran mayoría habían sucumbido ante esta tentación. Y fue entonces, ¿verdad?, que muchos dijeron, no, yo no quiero vivir acá. Y entonces se fueron a la periferia, porque en el centro donde se empezaban a desarrollar en las grandes ciudades donde el cristianismo ya se había instalado, ya, imagínense, estamos hablando 3 siglos, el cristianismo ya se había instalado principalmente en las grandes ciudades, principalmente en las ciudades imperiales. Muchos dijeron, no, no podemos quedarnos aquí, porque si nos quedamos aquí, ¿no es cierto?, es como no encontrar nuestro lugar, nuestra forma de vivir una verdadera espiritualidad. No es en las poltronas del poder donde uno tiene que buscar a Jesús, ¿verdad? No es en los bancos o en las poltronas, es un sillón, ¿verdad? Es un sillón. No es en el sillón del poder, en la comodidad de lo que nos ofrece el poder en turno, ¿cómo podemos ser fieles a Jesús? Entonces, ellos deciden irse. Pero como vamos a ver en su momento, es una huida con retorno. Ellos huyen al desierto, ¿verdad?, como una alternativa válida para seguir a Jesús de una manera fiel y diferente a lo que se estaba viviendo en las grandes urbes. Y bueno, vieron lo que sucedió con la fusión de la iglesia con el imperio, que todos sabemos las atrocidades que la Iglesia Católica Apostólica Romana, ahora sí, desarrolló durante muchos siglos, durante muchos siglos. Pero para esta época hay un grupo de hombres y mujeres que, insisto, están buscando vivir a Jesús de una manera diferente a lo que estaba sucediendo. Thomas Merton, ¿verdad? Uno de los grandes escritores en línea de espiritualidad, que a él le debemos esa frase maravillosa que dice, la espiritualidad es la vida completa, ¿verdad? No hay segmentos, no hay división, no hay decir, no, esto es secular y esto es espiritual. La vida espiritual es toda una vida, es toda la vida, ¿verdad? No hay segmento. Bueno, Thomas Merton, hablando de lo que es la espiritualidad de los padres del desierto, dijo, era contemplada por ellos como un naufragio. Todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Donde ellos miraban y decían, esto no va a terminar bien. Y no terminó bien, claro. Y cada particular individuo tenía que nadar para salvar su vida. Eran hombres que creían que dejarse ir a la deriva, aceptando pasivamente los principios y valores de lo que conocían como la sociedad, era pura y simplemente un desastre. Ellos sabían que si ellos se quedaban ahí, podían caer en la misma tentación, ¿verdad?, de ser lo mismo. El hecho de que el emperador fuese ahora cristiano
Todos sabemos lo que eso implicaba, que más bien eran cuestiones políticas, y el mundo comenzase a considerar la cruz solo como signo de poder temporal, porque realmente la cruz se utilizó ya para esas fechas como un signo más de superstición, diríamos, no hacía más que fortalecer su resolución. Decían, no, no podemos quedarnos aquí, no estamos de acuerdo, no es correcto, ¿verdad? No importa que el emperador ahora sea cristiano y se haya bautizado y que ahora la cruz sea el símbolo de los ejércitos del imperio y que se digan cosas cristianas. Eso fue lo que dijo. Ahora estamos más plenamente convencidos que este no es nuestro lugar, este no es el lugar donde nosotros podemos vivir una verdadera radicalidad de Jesús, y por eso se fueron al desierto, ¿no? Se fueron al desierto. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Miren, hoy nos movemos en muchas influencias. La tecnología ha sido, creo que como todo tiene cosas buenas, pero también ha ido en detrimento de una verdadera espiritualidad. Podemos pasar mucho tiempo en las redes sociales, ¿verdad? Este, y poco tiempo en la oración. Podemos pasar mucho tiempo los pastores haciendo cosas para Dios, pero estamos dejando de conocer a Dios, ¿no? Hoy las situaciones políticas, económicas, nos plantean desafíos, ¿no es cierto? Que muchos han sucumbido, ¿verdad? Han sucumbido ante eso. Entonces viven un cristianismo light, un cristianismo de, pues hay que cumplir, un cristianismo de decir, bueno, yo soy salvo, entonces siempre salvo, ¿verdad? Y lo que yo haga con mi vida no tiene ningún problema. Viven un cristianismo sin comprometerse. Hermano, necesitamos ayuda. ¿Quién nos puede ayudar a este departamento? ¿Quién nos ayuda a dirigir? ¿Quién nos ayuda a predicar? Y el 80% de los miembros de nuestra iglesia, no, yo no, yo no me quiero meter en problemas, no me importa, yo quiero vivir así como estoy, re bien, ¿verdad? Hemos sucumbido, muchos de nosotros, a la tentación de lo que representa el compromiso con Cristo, con su iglesia, ¿verdad? Y sabemos que si nos seguimos dejando influenciar por nuestro medio escolar, por nuestro medio ambiente, por los intereses, por lo que dirá mi jefe, por lo que dirán mis compañeros de escuela, por lo que dirá mi profesor que es filósofo ateo y que me va a ridiculizar, entonces prefiero acomodarme, ¿no? Prefiero vivir mi fe muy dentro de mí y no proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? ¿De qué manera estamos viviendo un cristianismo radical? ¿Cuántos nos hemos acomodado en las poltronas, verdad, del conformismo cristiano? De esa, de esa visión de que ser cristiano es pensar solo en mí y rascarme con mis propias uñas, perdónenme la expresión coloquial, y no importarme todo lo demás, ¿verdad? No importarme todo lo demás. Vivimos un cristianismo en donde en nuestra casa no hay una lectura bíblica. Llegamos de la iglesia, del templo, y ponemos nuestra Biblia en nuestro librero, en nuestro estante. Nunca más volvimos a abrir la Biblia entre semana. Nunca más. Ni la aprendemos, ni la memorizamos. Nuestras oraciones son tan cortas, tan repetitivas, que nos hemos dejado sucumbir por la tiranía del tiempo. Es que no hay tiempo, pastor. Muchos prefieren o pretenden o les gustó levantarse a las 4 de la mañana porque en el día no tienen tiempo para orar. Entonces, pues prefiero levantarme tempranito, oro, tengo mi relación con Dios, pero en el día el ruido de todo lo que hay en el mundo no me permite escuchar la voz de Dios. Es, insisto, debatible y opinable la decisión que tomaron estos personajes, porque uno diría, pero ¿para qué se van? Tienen que dar la pelea ahí, tienen que dar la lucha donde está la guerra. Sí, pero si vos no estás plenamente convencido de lo que significa seguir a Jesús, vas a terminar sucumbiendo, ¿verdad? Porque no tenés ni la fuerza ni las armas suficientes para combatir. Entonces,
es interesante cómo esta postura espiritual de los personajes del desierto nos animan. Fíjense, se dice que el emperador Constantino y sus hijos Constante y Constancio mantuvieron correspondencia con Antonio, a quien le escribían como si fuese un padre para ellos, esperando recibir de él respuesta. Sin embargo, nunca les hizo mucho caso, ni tampoco se entusiasmó con sus cartas, ¿verdad? Porque este hombre sabía quién era el personaje más importante. No se dejó seducir por ellos. La fe no se compra ni se vende, queridos hermanos, ni nuestras convicciones tampoco, ¿verdad? No importa cuánto poder pueda tener alguien o cuánta manipulación puede ejercer sobre nosotros. Y entonces, a Antonio, a los monjes o a la gente que empezó a reclutar y que empezaron a seguir este modelo de seguimiento, les decía, no penséis que sea una maravilla que un emperador nos escriba, porque él también es un mero hombre, o sea, no se dejen alucinar. Es un hombre como ustedes y como yo. Maravillaos más bien de que Dios nos haya dado su ley y nos haya hablado por medio de su propio Hijo. Eso sí es lo importante. Ante Él, ante la santa ley del Señor y ante la presencia de su Hijo Jesucristo, nosotros tenemos que postrarnos. Solo quien vive una espiritualidad radical y entiende perfectamente quién es el fin y el centro de la vida, puede ser capaz de no dejarse seducir por ningún canto de ninguna sirena. Es capaz de concentrar su vida y su propósito en el Hijo de Dios, ¿verdad? En el Hijo de Dios. Es capaz de decir, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Es capaz de decir, bueno, no quiero ser una piedra de tropiezo, porque a veces muchos cristianos son más piedra de tropiezo, ¿verdad? Ponen más palo en la rueda, como decimos aquí en Argentina, que impulsar un verdadero servicio. Por eso hay muchas iglesias que están batallando por resolver sus problemas internos, sus luchas entre familias, entre líderes, ¿verdad? Que no se quieren, entre una familia que no quiere el pastor que ya ha tomado una actitud ya muy contraria. Y entonces hemos perdido tanto el tiempo en nuestras iglesias tratando de solucionar reunión con el sobrevedor, reunión con el ejecutivo, reunión con la membresía, reunión. Y hemos perdido tanto tiempo peleándonos entre nosotros porque no hemos buscado una alternativa radical de seguir a Jesús. Ujú. Y entonces, en vez de seguir haciendo que la iglesia cumpla su función, pues estamos enfrascados en algo que seguramente no es camino de espiritualidad, ¿verdad? Por eso traigo a la clase y cuando elaboré el sílabo de esta materia, me pareció sumamente importante incluir estas reflexiones. Bueno, eh, voy a un segundo, hermano, solamente quiero ver, porque no quiero, no, voy a dejar aquí la clase, hermanos, porque ya por tiempo y si alguien quiere charlar un poquitito, tenemos tiempo para charlar. El día de mañana voy a seguir compartiendo más y quiero compartirle los principios que estos personajes llevaron a cabo en esta búsqueda, insisto, radical. Yo recuerdo que fui muy cautivado por esta forma de seguimiento, que cuando tuve mi revelación, lo voy a decir en muy buen sentido, cuando tuve mi revelación del llamado que Dios quería para mi vida, para mi ministerio, fue cuando asistí a una convención en Ceteca, ¿verdad? Que está en el país de Guatemala. Un amigo me invitó. Entonces fui con otro pastor de nuestra iglesia. Ceteca es el Seminario Teológico Centroamericano, uno de los seminarios muy, muy bueno, diríamos. Y entonces hicieron una jornada misionera de 5 días, ¿verdad? En donde venían misioneros de todas partes del mundo y yo quedé, hermanos, anonadado, quedé impactado, quedé profundamente tocado al escuchar la historia de un montón de hombres y mujeres que habían dicho, heme aquí,
y venían de muchas partes del mundo, venían de Europa, venían de Asia, venían de África, venían de la India, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, y todos contaban sus experiencias del seguimiento, de los desafíos, de los peligros que enfrentaban, y yo me quedaba así como diciendo, a mí nunca en la iglesia fui desafiado a tomar una decisión radical por Jesús. Y entonces en una de las ponencias de uno de mis autores favoritos, y yo estaba resoñado porque hay un libro maravillosísimo que se lo recomiendo, que se llama Una Odisea al Corazón de Dios, que es una explicación hermosísima del Salmo 119 de Jeff Adams, es el autor. Él estaba como ponente en este seminario misionero. Yo fascinado con su enseñanza y al final tuve la bendición de charlar con él. Y algo que él hablaba era acerca del discipulado como un signo de radicalidad y explicaba qué realmente es un discipulado en siglo XXI. De verdad, a veces uno no tiene ni idea de lo que puede ser un discípulo de Jesús en el siglo XXI. Bueno, fui tan emocionado que en mi Biblia, esta Biblia que les digo que tiene muchos años, eh, escribí el título de un libro que quiero escribir, que no sé cuándo lo voy a escribir, pero lo voy a escribir. Este, y platiqué con este autor, con Jeff, y le dije, Jeff, tengo la idea de escribir algo sobre liderazgo, y entonces nació el título, que aquí lo tengo escrito en mi Biblia, y le puse el título El discipulado radical, un desafío trascendente de liderazgo. Eh, A partir de esos años, que tiene muchos años que tuve mi revelación, fue que decidí decirle al Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a donde quieras, y estoy aquí en Argentina. El Señor me trajo aquí. He tenido junto con mi esposa que pagar un costo muy alto, pero solo así uno entiende muchas cosas de seguir a Jesús, ¿verdad? Solo en muchos días difíciles uno sabe que por Él todo vale la pena. Por eso siempre le digo a mis alumnos, se los digo a ustedes, cuando se sientan desafiados, desanimados a no seguir en el seminario, a abandonar, yo les digo, necesitamos discipulado radical, decisiones radicales. Necesitamos que no bajen los brazos. Necesitamos que sepan que lo que ustedes hacen vale la pena para el Señor. Vale la pena, por Él todo. Yo siempre digo, por Él todo, ¿verdad? Así que bueno, en la próxima clase voy a continuar. Tenemos la siguiente clase y seguramente parte de la siguiente semana estaré hablando sobre la espiritualidad de los padres del desierto. Bueno, si alguien quiere comentar algo, podríamos tener unos minutitos para charlar. Bueno. Como el silencio siempre en una clase, hermanos, dice dos cosas, ¿verdad? O los alumnos entendieron todo perfectamente, ¿verdad? O los alumnos no entendieron nada. Pero no es problema de los alumnos, siempre es el problema del profesor. Bueno, Arlet. Perdón, antes el hermano Edwin había pedido la palabra. Bueno, mi hermano, no es que el alumno entendió todo o no entendió todo. Es que a veces el alumno se queda meditando en cómo la palabra nos garrotea y nos lleva a reflexionar la vida que estamos llevando. Y lo importante en qué aspectos de nuestra vida es necesario hacer un enfoque de tal forma que podamos recobrar esa espiritualidad, como decía, ¿no? El primer amor hacia el Señor. Ujú. Entonces, no siempre es lo uno o lo otro, sí, hay un punto intermedio también, es el punto de reflexión e inflexión en nuestra vida. Gracias, Edwin. Sana mi corazón, sana mi corazón. Sí, entiendo que a veces uno no dice nada porque uno va reflexionando y va, ¿verdad? Muchas cosas a veces se dicen. Arlet, adelante. Bueno, hermano, yo pensaba y
reflexionaba en lo que estamos aprendiendo y pienso que es difícil, hermano, salir de la comodidad. Es difícil salir de saber que todo está bien, que no sabemos qué va a pasar. Sí, y en este caso, eh, bueno, las decisiones a veces las tomamos creyendo que todo va a estar bien, ¿no? Pero eh, en ocasiones son para estos procesos de aprendizaje. Eh, Vivir una vida radical en el cristianismo, ¿no? Yo, pues para mí, ¿no? Yo considero que no es tan sencilla y que tenemos que aprender a disfrutarla, a vivirla, a enseñársela, por lo menos yo a mis hijos, Ujú. para que ellos duren todo, permanezcan en su vida. Si pasen por mis años y lleguen hasta el final de sus días, queriendo caminar en esto, queriendo seguir, ¿sí? No decir, ay, mira, es que mi mamá, mira, es que mi papá, que es lo que uno podría decir, bueno, mi papá hizo, no hizo, mi mamá hizo, no hizo, o yo hice, pero el propósito es tal vez trascender un poco más allá, hacer Ujú. algo más. Ujú. Y pienso que salir de todo lo que creemos que es certero, de todo lo que es como la tranquilidad de nuestras almas por esta humanidad, es difícil, pero el Señor quiere que lo intentemos Ujú. para que Él se pueda glorificar. Gracias, Eso Arlen. es, hermano, gracias. Gracias, gracias. Dijiste algo bellísimo, bellísimo, me encantó. No lo tengo dentro de mi radar, pero eso que dijiste de enseñar a nuestros hijos, qué hermoso es levantar una generación nueva con una espiritualidad liberadora y que ellos algún día no vivan estas situaciones que a veces nosotros traemos de muchos años, que ellos puedan ver en nosotros hombres y mujeres con una espiritualidad a pleno, libre, sana, liberadora. Es hermoso lo que dijiste y bueno, esperamos levantar generaciones así. Bueno, Eddie y luego Dani. Adelante, querido Eddie. Paz, mis amados hermanos, Pase, Eddie. ¿qué les puedo decir? Pues desde la primera clase que usted nos ha dado, pues me he sido bastante confrontado. Uno pensaba que estaba bien, como decía mi hermana Arlet, cómodo, y seguíamos un ritmo, y mientras íbamos, nos iban dando las clases, y sí que me ha tocado muchísimo. eh, Doy gracias a Dios primero, y después a usted, mi hermano, y que nos ha abierto los ojos, en lo personal me ha abierto los ojos. Antes oraba, como usted decía, a cambio de por esto, por este otro, y llega un punto de decir, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Perdón por haber estado haciendo mal. Y también enseñándole a mi esposa, conversando con ella, con mis hijos, que tal vez como eh, padre, como jefe de hogar, porque siempre les digo a mis hijos, no duden, no dejen de orar, pero sí, sí, realmente es un cambio. Le pido a Dios que me dé sabiduría, que me dé esas ganas de seguir, de aprovechar, de alimentarme para poder enseñar. Primero, creo que es de comenzar con mi esposa, con mis hijos, y
después ser luz para todos los que están alrededor de nosotros. Ujú, ujú. Gracias y realmente con lo que nos va dando poco a poco, nos vamos realmente. Yo en lo personal me doy cuenta que he estado mal, muy mal. Doy gracias a Dios que nunca es tarde. Nunca es Amén. tarde y vamos a Amén. seguir adelante para Así. la honra y la gloria de Dios, porque esa es nuestra meta, ser gratos, ser agradecidos y enamorarnos cada día más del Señor, como usted decía, mi hermano, enamorarnos más de nuestro Padre, de ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor al Padre. Él nunca dijo no. Amén, hermano, gracias. Gracias, gracias, Eddie, gracias. El Señor te acompañe y te siga guiando en este proceso y en esta búsqueda y seguramente tendrá muchas hermosas sorpresas para tu vida. Dios siempre nos sorprende y nos sorprende de maneras increíbles. Dios guarde tu vida. Adelante, Dani. Pues primero, como dice el hermano, no es que no prestemos atención, sino que queda uno sin palabras. Desde la primera clase, pues para mí ha sido un tema confrontante, eh, de muchas lágrimas. No vengo de una familia que llore mucho. Antes llorar era como malo, ¿sí? Sí, Me ha tocado aprender con el tiempo cuando leí el pasaje que Jesús lloró y me dijeron, si Jesús lloró, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Eh, es difícil, hermano, a veces darse cuenta que ha perdido uno tanto tiempo diciendo soy cristiano y como que su corazón sigue con falta de algo, con ese vacío y quedarse uno como con esa incertidumbre, esto no puede ser tantos años y como que lo mismo y se repite. Y pues yo digo, es Dios el que lo saca a uno de eso si uno lo quiere, ¿no? Porque llegué a un punto de mi vida que dije, no, ya estoy cansado de como esa zona de confort, ¿no? Decimos nosotros. Lo que pasa es que nos da miedo decírselo, ¿no? Decirle a Dios, sácame de ahí porque sé que va a venir circunstancias difíciles y pues creo que a lo largo de estos 2 años ha sido así, ¿no? Nosotros nos cambiamos de ciudad para ayudar a una iglesia pequeña aquí en nuestro país. Han sido días complicados al punto de que, como dice mi esposa, eh, pues hasta me quedé sin trabajo, se me derrumbó todo lo que yo tenía, todos los planes, todo. Y en cierta manera es una lucha primero con mi mente, ¿no? Venía un ritmo de trabajo, un ritmo de hacer las cosas tan revolucionadas a un momento donde mi corazón, no entiendo por qué, pero está tranquilo y yo digo, pero ¿por qué yo no lo puedo transmitir esa tranquilidad a mi mente? Y sé que es Dios el que pone esa paz. Yo le agradezco, hermano, esas clases de verdad pues confirma que realmente en medio de todo creo que vamos por un buen camino. No ha sido fácil y pues a mí sé que es doloroso y a veces como que angustiante, pero digo, realmente aquí voy a conocer a Cristo. En medio de todas estas circunstancias le voy a conocer y eso me da motivación y cada día como que me aferro o trato de aferrar mi mente a decirle hay que confiar en Dios. Sí. Ya no en mis fuerzas, porque siempre estaba acostumbrado en mi autosuficiencia, en lo que yo sabía, en lo que yo conocía, en mis estudios, en mi capacidad. Y ahora decir, tal vez como Pablo, ¿no? Todo eso es basura al lado de lo que realmente es Jesús. Es es duro cerrar el capítulo y empezar. Esa es mi conclusión. gracias, gracias, Dani. Agradezco que abran sus corazones para compartir lo que hay en él y créanlo, hermanos, no soy yo, no son las clases. Creo que es el Espíritu Santo de Dios quien está trabajando en tu vida, en tu corazón, que quiere llevarte por los caminos de Él y en la experiencia de Él. Así es que tanto ustedes como yo damos la gloria a Dios por permitirnos tener estas reflexiones. Tengo ya 4 años dando esta materia.
espero nunca me la quiten, pero bueno, cuando me la quiten, algunos de ustedes tendrá que dar la materia. Sería muy lindo que algunos de ustedes algún día fueran profesores de esta materia y puedan dar esta materia. Para mí sería un honor y un privilegio, pero sigo aprendiendo, ¿verdad? Sigo aprendiendo y sigo desafiándome y sigo enamorándome del Señor cada día más. Así que bueno, anhelamos que eso suceda en sus vidas. Bueno, dice Walter, lo seguimos rumiando el mensaje del desierto. Ah, Mariela, muy bien, Mariela. Sí, nos falta hablar un poco más sobre el desierto. Así que bueno, gracias por eso. No sé si había otro mensaje más, ¿no? Creo que era el único. Muy bien. Pues hermanos, un placer haber estado con ustedes. Deseo que Dios les bendiga un montonal. Nos vemos mañana. Mañana tenemos clase de espiritualidad, así es que mañana a las 9 de la mañana hora argentina los veo a todos ustedes. Que la paz del Señor esté en sus vidas. Abrazotes fraternos. Bendecido día. Chao para todos. Mi hermano. Paz, hermano.